En Bien de Córdoba seguimos en vivo y momento oportuno de presentarlo al rey de las plantas, al número 1 de la viveroterapia, Álvaro Ruiz Moreno. ¿Cómo estás? Querida amiga, ¿cómo Siempre estás? Siempre tan impecable. Te he visto en La Voz del Interior, una nota espléndida, te felicito realmente. No sabía que tenías también tu inclinación hacia el deporte. Muchísimas Está gracias. marcado. Lo positivo Muy bien. es que no aparecí en policiales. Bueno, siempre es bueno. Por lo tanto, un beso sí. enorme a los colegas de La Voz del Interior. Gracias a Mundo D, especialmente al periodista Flavio Durán, por la hermosa nota que me hicieron este domingo. Reitero, en la parte de deportes no... Bien ahí. En otro Cuando estés en la rinconcito. última me llamas. ¿Sí? Como abogado. No, Dale, no como cualquier mujer. cosa te llama. Bueno, muchas gracias, Flavio Durán. Alvarito, ¿qué hemos traído hoy? Mira, hoy vamos a hablar de un arbusto, que es un arbusto de gran porte, llega a tener hasta 4 metros de desarrollo, de hoja perenne, que es originario de Australia. Bien. Es el famoso calistemo o limpia tubo. Limpia mamadera le llaman también. Sí. Y el nombre se debe a esta flor característica, que es precisamente en forma alargada y que tiene un desarrollo de floración muy importante. Tan importante que comienza la floración en la primavera y luego hasta muy avanzado el otoño se mantiene en flor. Bien. Es una planta muy apta para Córdoba. ¿Por qué? Porque es bastante resistente al frío. Si bien no es muy amiga del frío extremo, hay casos, me consta, donde el calistemo soporta hasta 15 grados bajo cero. Me da la sensación que es una especie muy popular. La veo mucho en los jardines y toma magnitudes grandes. Sí, sí, Sirve 2 o como 3 metros. medianera Exacto. muchas veces. También sirve para cercos combinados, es decir, aquellos cercos donde se van colocando 3 o 4 plantas de gran porte de la misma variedad. ¿Por qué? Porque al ser de hoja perenne permite el paso de que al no caerse la hoja en invierno va a ser compacto el cerco y va a cumplir la función. Y además tiene esta floración que ya te digo es muy intensa. Fíjate vos un dato importante. Necesita suelo rico en humus. Recién hablábamos en el programa de la importancia del lombricompuesto, Sí. o el humus del lombriz. Ese es el nutriente, te diría, principalísimo para que esta planta se mantenga bien, fuerte y con buen desarrollo. El abono se le aporta en primavera y verano únicamente. El riego es abundante. Es una planta que si bien resiste suelos secos, mientras más abundante le demos el riego, más fácil es lograr que se compacte desde abajo formando un arbusto sólido. Álvaro, considerando la magnitud que adquiere, recién decías, ¿no? Armar con 2 o 3 especies más. ¿Qué pasa con las distancias entre una y otra? Para que la planta compacte rápidamente es conveniente colocarla en una distancia no superior a entre 1 metro a 1 metro entre planta y planta. 1 metro. 1 metro, con 1 metro va a ser suficiente y en el cerco no es conveniente hacer un cerco totalmente de calistemo. Pero sí, por ejemplo, 3 o 4 metros del cerco, sí podríamos colocar simplemente plantas como esta, que son plantas pequeñas, pero que luego se empiezan a poblar y abarcan prácticamente 1 metro en forma muy compacta hacia los costados. Les voy a contar 2 cosas. Una importante es cómo se reproduce. Una forma de reproducción es cuando termina el proceso de la floración y se seca, usar la semilla y plantarla. Y otra, mucho más simple, es cortar una pequeña vara de este tamaño. Esta vara tiene aproximadamente 10 o 15 centímetros. La vamos a pelarla prácticamente hasta la mitad y queda conformada como si fuera un pequeño arbolito, ¿ves? Mínimo. Luego, con la uña o con un pequeño filo, puede ser una trincheta o un cuchillo, pelamos la punta del tallo, aproximadamente en 1 centímetro. Eso va a ser suficiente para haber fabricado un esqueje de calistemo. Muy bien. El esqueje de calistemo es un gajo a partir del cual muy rápidamente se genera una planta idéntica a la original. Esto algunos productores simplemente lo untan en hormonas de enraizamiento y lo plantan. Pero nosotros podríamos hacerlo en casa directamente manteniendo un sustrato fértil y húmedo el tiempo suficiente como para que largue la pequeña raíz y luego crezca como una planta y fabricamos nuestros propios calistemos. Esto es importante. Esta planta, para que la floración, y acá va un secreto de jardinero, para que la floración sea extensa verdaderamente y abarque todos estos meses que van de la primavera hasta avanzadísimo el otoño como estamos ahora,
Es importante que cada vez que se seca la flor, hagamos un corte en la base de la flor, porque eso rápidamente permite que largue una nueva vara con flores. Es decir, esta seca la sacamos. La sacamos, Bien. apenas se seca las vamos cortando. Eso se llama poda de despunte y es un truco para que de cada una de las ramas rápidamente una flor reemplace a la otra. Si Buen en dato. cambio dejamos que se seque y permanezca en la planta, de esta misma rama no vuelve a largar otra flor. Buen dato, Álvaro, me encantó, para mantener esa floración durante varios meses. Que se mantenga compacta con el color característico. Perfecto. ¿Qué pasa con los riesgos, los peligros a los cuales está exhibida esta planta? Hay uno principalmente la araña roja o los pulgones. La araña roja es fácil distinguirla porque aparece entre las hojas como una telita de araña bastante compacta. Eso es, ya acusa la presencia de la plaga. Lo mismo pasa con los pulgones, que suelen ubicarse en la base de la flor, básicamente. En la base de la flor se ubican los pulgones y es fácil distinguirlos a simple vista. En ese caso la remediación es muy simple, se le aplica cipermetrina, que es un producto específico para este tipo de plagas. Como esta es una planta de jardín y apta para exterior y además necesita una insolación importante, no vamos a recomendar ningún remedio directamente ecológico como lo hacemos sí con las plantas de interior. Perfecto, Álvaro, me encantó. Tenemos más en esta tarde de Viete Córdoba, en esta tarde de Viveroterapia. Has traído una especie violeta bordó. ¿De qué se trata? Es una planta que le adelantamos a los que quieran ya ir buscando en Google o anticipándose para participar de nuestros sorteos o en Viveroterapia. Les vamos a dar un solo dato, la planta terciopelo. La planta terciopelo. En un ratito vamos a conocer más detalles. Álvaro, muchísimas gracias. Te quedas un ratito más para conocer más sobre esa planta hermosa que has traído. Y ustedes recuerden, estamos regalando un voucher gentileza de Macetas Córdoba.